Buenos días, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Gracias por vernos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Es un libro tremendo, es un libro glorioso, donde se nos presenta a Cristo como superior, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Así que queremos a través del estudio de este libro mostrar de que el pacto que Jesucristo trajo es superior a lo que había antes, es superior a lo que cualquier hombre te puede ofrecer. Así que te invito para que te quedes con nosotros, tomes nota de lo que estamos diciendo, tomes tu Biblia y en unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Que nos acompañen y que pueda leer con nosotros Hebreos capítulo 4. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues, que falta que alguno entre en él, y aquel a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Padre, en esta mañana una vez más nos presentamos con humildad y con la necesidad de escuchar tu palabra, con la necesidad de que tu Espíritu Santo cada día pueda usar tu palabra para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo el que redarguya en esta tarde, en esta mañana, para que cada palabra que pueda ser dicha sea conforme a tu voluntad, sea conforme a tu propósito, y que de manera especial tú puedas hablar a los oyentes, aquellos que realmente han puesto su fe en ti. Señor, que tu palabra los pueda edificar.
que tu palabra los pueda alentar a seguir adelante en medio de las dificultades que puedan estar enfrentando. Señor, pero aquellos que no te han conocido, que no han confesado fe en ti, aquellos que están engañados, oh Dios, pensando que son cuando no lo son, que sea tu Espíritu Santo el que de manera sobrenatural quite la venda de sus ojos, que la luz del Evangelio realmente pueda resplandecer en sus corazones, Señor, y que haya salvación en sus vidas, que haya regocijo en los cielos, porque verdaderamente un pecador se ha arrepentido. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Yo puedo entender que a veces, algunas veces, estudiar la palabra de Dios de forma expositiva, es decir, versículo por versículo, pueda parecer o sonar un poco aburrida. Quizás no nos gustaría escuchar lo mismo cada semana o del mismo libro cada semana. Pero esto es como con nuestros hijos. Muchas veces no les damos lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Creo que el estudiar la palabra de Dios de forma sistemática nos da lo que necesitamos, no lo que queremos escuchar. Estos primeros 13 versículos que acabamos de leer nos muestran el tema de entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Y espero de que, o es mi oración durante esta semana y mi deseo, de que el Espíritu Santo me pueda dar la claridad para poder explicarle a ustedes de manera clara y comprensible lo que el pasaje nos quiere decir en esta mañana. Como comenzamos a mencionar hace ya unas 2 semanas, me parece, estamos en la segunda de las 5 advertencias que encontramos en el libro de Hebreos. Esta advertencia comenzó desde el versículo 7 del capítulo 3 y va a ir hasta el versículo 13 del capítulo 4. Después de que el autor nos presenta un tema fundamental de la superioridad de Jesucristo, llama ahora a los oyentes a tomar una decisión. Y es importante de que tengamos en cuenta mientras estudiamos esto, que esta epístola, pues como todas ellas, va dirigida a verdaderos creyentes, a una congregación. Sin embargo, dentro de esa congregación vamos a encontrar personas que todavía no han creído. Personas que quizás piensan que han creído porque dan ciertas evidencias, pero luego nos damos cuenta de que esa semilla cayó ya sea en tierra dura, ya sea en pedregal o ya sea en espinas que impiden que esa semilla pueda penetrar la tierra, la semilla pueda morir, pueda dar raíces y pueda comenzar a dar fruto. Estas personas que escucharon el mensaje, como nosotros en nuestra congregación, hemos escuchado verdaderamente o repetidas ocasiones la verdad del Evangelio. Muchos de ellos, los primeros lectores, muchos quizás ya habían abandonado el cristianismo y han regresado al judaísmo. Algunos de ellos estaban meditándolo, quizás volver al judaísmo porque quizás nadie los iba a perseguir y todo parecería que era mucho más fácil. Así que a lo largo de Hebreos encontramos esa advertencia una y otra vez con el fin de motivarlos a mantenerse firmes en la fe, a no retroceder, a aquellos que todavía no saben si han creído o no han creído, que puedan realmente creer. Y cuando pensamos esto en la perspectiva nuestra, nos encontramos en las congregaciones, no solo en la iglesia del Calvario, sino a muchas personas que están en la misma situación. Parece que cuando los vemos, parece de que como que se han alejado de su forma antigua de vida, parece como que se han acercado al Señor Jesucristo, pero no vemos en sus vidas un verdadero compromiso por Jesucristo. Y cuando no hay un compromiso por Jesucristo, lo que entendemos simplemente es que no ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque como lo hemos dicho en varias ocasiones desde este púlpito, no existe el cristiano y cristiano comprometido. No, eso no existe. Existe cristiano y el cristiano por definición es un cristiano ¿qué? Comprometido.
El cristiano, por definición, es alguien que ha estado dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesucristo. No hay etapas de cristiano, o no hay niveles de cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. Entonces algunos pueden estar engañados pensando de que porque saben 4 versículos, porque cantan 5 canciones, porque sus redes sociales publican cosas cristianas o porque se identifican con algunas cosas que creen los cristianos, que eso ya los hace cristianos. No es que yo voy a la iglesia del Calvario, yo soy cristiano. No, no, no. No significa que porque esté en un garaje yo soy un carro. No, venir a la iglesia del Calvario, sentarse y escuchar, eso no te hace cristiano. Nada más peligroso es creer que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Porque cuando yo pienso que estoy bien, entonces yo no hago nada para mejorar, porque yo estoy bien. El llamado del Espíritu Santo, por lo tanto, es claro para todos aquellos que profesamos fe en Cristo, y es constantemente a estarnos examinando, reflexionando en nuestra vida, ¿qué estoy haciendo con el mensaje del Evangelio? ¿Qué estoy haciendo con Cristo? Mire que ya lo leímos, pero en el versículo 13 del capítulo 3 se presenta la frase mientras se dice hoy, es decir, que desde que Jesucristo vino por primera vez hasta que Jesucristo regrese por segunda vez, hay una oportunidad de arrepentimiento. Estamos en ese tiempo de gracia donde se nos llama al arrepentimiento. Y no es mañana me arrepiento, mañana voy a ser fiel. No, no, no. Primero voy a disfrutar la vida. Es como a veces la gente que dice, no, mire, tú disfruta la vida y espera que disfruta la vida, tienes hijos. Bueno, alguna gente piensa así. Tú disfrutas la vida y luego tienes hijos. Tú disfrutas la vida y cuando estés bien viejito, entonces te arrepientes. ¿Y a ti quién te asegura de que te vas a arrepentir o que vas a llegar a viejito? O voy a usar otro término para no sonar muy agresivo, ¿no? ¿A ti quién te asegura que vas a llegar a la edad adulta? ¿Quién nos asegura? Entonces Dios por eso dice hoy. Porque hoy puede ser tu último hoy que Dios te ofrezca. Esa última oportunidad que Dios te ofrezca de arrepentimiento. Hoy debes hacerlo, no es mañana. Porque no sabemos cuándo concluirá nuestra vida. Por lo tanto, el llamado del autor, como veremos más adelante, es esforzarnos a entrar en ese reposo. Y el Espíritu Santo usa la ilustración del pecado del pueblo de Israel, que mientras se alejaban físicamente de Egipto camino a la tierra prometida, pero su corazón evidenciaba que todavía estaban ¿en dónde? En Egipto. Muchos vivimos así, ¿no? Sí, yo voy camino al cielo según yo, pero mi corazón está en él, en las cosas del mundo. Esta generación nunca entró en el descanso de Dios. Y la evidencia bíblica es clara. No entraron, ¿por qué? ¿Porque hicieron malas obras? No, no entraron por incredulidad. La salvación siempre ha sido y siempre será por creer, no por las obras. Hay que creer. Entonces somos llamados a través de esta advertencia en esta sección a confrontarnos a nosotros mismos y a confrontar a otros cuando es la oportunidad. ¿Qué te impide creer en Cristo? ¿Qué te impide creer en Cristo? Es algo que me gustaría dejar claro para ayudar a entender lo que estamos hablando. Cuando pensamos en reposo o descanso, lo hablaremos a lo largo del pasaje. Pero quiero que pensar en lo que define el diccionario como descanso o reposo. El diccionario define descanso en varias maneras. La primera, como cesar de la acción o el movimiento. Eso es el descanso o reposo. Otra forma de decirlo sería
detener lo que estás haciendo significa dejar de laborar o de esforzarte. Ahora, vamos a hacer la aplicación. ¿Cómo aplicamos esa definición al descanso de Dios? Significa que cuando entramos en el descanso de Dios, no hay más esfuerzo propio. Ya las cosas no las logro en mis propias fuerzas, sino en la fuerza ¿de quién? De Dios. Ya no voy a tratar de intentar agradar a Dios por mis propias fuerzas, porque no lo puedo hacer. ¿Lo hago en quién? En Cristo Jesús. En el momento en que entramos en Cristo Jesús, las obras cesan en nuestra forma de tratar de agradar a Dios, en nuestras obras pecaminosas. Para Él son trapos de inmundicia. Entonces, por lo tanto, ese descanso implica una cesación de las actividades legalistas autoimpuestas. Porque a veces entramos en el legalismo y nos ponen a hacer una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Otra forma de definir descanso o el reposo, según el diccionario, escúcheme por favor, es librarse de lo que te preocupa o lo que te turba. Eso es descanso. Librarte de lo que te preocupa o de lo que te turba. Yo no sé si usted vino turbado hoy o preocupado. Descanse en el Señor y concéntrese en la palabra. Algunas personas no pueden descansar mentalmente porque siempre están inquietos por algo. Cada detalle que hay en sus vidas los atormenta, nunca encuentran descanso porque siempre sienten que son perseguidos por algo. Bueno, cuando aplicamos esto al descanso en Cristo, entrar en el descanso de Cristo, significa libertarte de aquello que todo te perturba, de aquello que preocupa en tu mente. La Escritura dice claramente: por nada estéis afanosos, y nada es nada. No sé qué voy a comer mañana, por nada te preocupes. No sé si voy a trabajar mañana, no te preocupes. Dice por nada, sino que toda tu petición sea conocida delante de Dios con todo ruego, súplica, y dice, y el Dios de paz guardará tu corazón ¿en qué? En paz. Y dice en Cristo Jesús, por nada. Y nada es nada. O sea que entrar en el descanso de Dios significa estar en calma, estar quieto, tener paz, estar libre de culpa. Y todo lo que nos lleva a las tensiones. ¿Ve por qué los cristianos podemos estar en medio de la tormenta y mientras nuestro compañero del trabajo está desesperado, usted está relajado? Aquí recuerdo la ilustración de esta niña que iba en un avión, o el niño, no recuerdo cuál era. Había mucha turbulencia, los pasajeros estaban preocupados y había ese niño tranquilo y feliz, no se movía, tranquilo de la vida. Y le preguntó algo: oiga, ¿y usted no está nervioso por lo que está pasando? Y él dijo: no. ¿Y por qué no? Porque mi papá es el piloto, dijo. ¿Quién es el piloto de tu vida? Porque si el piloto eres tú, entonces tienes toda la razón para preocuparte. Pero si el piloto es Cristo, relájese y disfrute la turbulencia. Al entrar en este descanso significa, esto es importante, estar en paz con Dios. Significa poseer la paz perfecta que Dios da. Significa no tener que preocuparse por el pecado. Porque el pecado ha sido perdonado. Porque el pecado ha sido derrotado. Estamos en descanso. No hay más ansiedad. No hay más tensión. No hay más preocupación. Porque como dijo el apóstol Pablo, si muero aquí, pues entonces se acabaron mis problemas. Estoy en la presencia del Señor y va a ser muchísimo mejor. Y mientras esté aquí, pues entonces mi preocupación debe ser vivir para Cristo. Entonces hasta ahora tenemos el descanso. Entrar en el descanso de Dios implica el cese de las obras, o sea, ya no estamos tratando de hacer algo para ganarnos la salvación o el favor de Dios. Y segundo, tenemos el perdón total de Dios, o sea, hay tranquilidad. Tercero, también el descanso es definido como
acostarse o sentarse. Es decir, no hay más movimiento. Esto implica que cuando estamos en el descanso de Dios, estamos posicionalmente ¿en quién? En Cristo. Estamos establecidos en Cristo. Eso es la palabra. Estamos posicionalmente en Cristo. No corremos en filosofías vanas de arriba o para abajo. No nos mueve todo cualquier viento de doctrina porque estamos arraizados en la roca angular que es Cristo. Puede temblar, puede pasar lo que pasa, pero yo estoy en Cristo. Nada nos mueve. Esa es nuestra posición. Nada nos mueve. Llueve, trueno, relampaguee, se pare en la cabeza el pastor que se pare o el creyente que se pare. A mí no me mueve nada de Cristo. El descanso también es definido, según el diccionario, como apoyarse en algo. Por lo tanto, entrar en el descanso de Dios significa que por el resto de mi vida y por la eternidad me puedo apoyar en Cristo. Me puedo apoyar en Él con la certeza de que si me reclino en Él, no me voy a caer. Ya no me apoyo en mis propias fuerzas, no me apoyo en mis propias capacidades o en mi conocimiento. Me apoyo en Jesucristo. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de descanso, de entrar en el descanso o en el reposo de Dios, nos está hablando, sobre todo en este pasaje, de una relación con Dios disponible para el hombre. Tú puedes descansar en Dios. Tú puedes apoyarte en Él. Ahora, apoyarte en Dios y descansar en Dios no significa en ningún momento de que el problema va a desaparecer de tu vida. No quiero que nadie diga, bueno, el pastor dijo que como voy a descansar en Dios, mi enfermedad o mi crisis económica o lo que sea va a desaparecer de mi vida. Yo no he dicho eso. Quizás vas a morir en tu enfermedad o quizás vas a morir en ese problema, pero la diferencia es que vas a tener tranquilidad en tu corazón a pesar de lo que está pasando en tu vida. Dios en ningún lado se comprometió a sanar a todo el mundo. Él sana al que Él quiere y a la hora que quiere. No cuando yo diga, ni cuando usted diga. Y si usted no cree en Dios, es que llevo tanto tiempo orando a Dios y Dios no me ha contestado. Quizás Él ya contestó, lo que pasa es que no contestó como usted quería que Él contestara. Porque en el momento de nosotros cuando oramos, Señor, que se haga tu voluntad, pero mi voluntad es que, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo poner de ejemplo? Bueno, lo voy a poner. Señor, y le dicen, ay, va a tener bebé, sí. ¿Y qué quiere? No, lo que se haga la voluntad, sí, pero en el fondo mi voluntad es que sea varón. O en el fondo, no sé si que haga la voluntad de Dios, pero en el fondo, que sea niña. No, cuando decimos que haga la voluntad de Dios, es lo que Él diga, lo que Él quiera, y simplemente decimos, Señor, amén. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, entrar en su descanso nos pone una relación nueva con Dios. Ahora, en este pasaje vamos a mirar 4 puntos que son importantes. Primero, encontraremos la invitación a entrar en el reposo de Dios. Segundo, miraremos el fundamento del reposo divino. Tercero, veremos viviendo en el descanso prometido, es decir, la aplicación de vivir en el reposo. Y por último, la importancia de no postergar la entrada en el reposo. Amigo, simpatizante, no le des más espera. Miremos pues primeramente la invitación a entrar en el reposo o descanso de Dios. Versículo 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Ve una vez más, hermanos, es la fe. 2 cosas sobre esto. El evangelio fue predicado a Israel, que también necesitaba el descanso, igual o más que los paganos, el evangelio. De hecho, Dios
lo anunció a ellos antes que a los gentiles, o sea, a nosotros. Segundo, bueno, y necesitaban el evangelio, mis hermanos, simple, porque es que nadie se va a salvar por linaje. La gente se salva porque cree en Cristo. No es por linaje. Segundo, el autor nos recuerda que el evangelio no se limita a la idea de que Dios envió a Jesucristo para salvar a su pueblo debido a nuestra rebelión o debido a nuestro pecado. Ese es un mensaje incompleto. ¿Por qué? Porque las buenas noticias de Dios, que solamente afirman que Él nos justificó, que nos adoptó, que nos santificó, etcétera, etcétera, tenemos que agregarle, lo hizo, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De llevarnos a la vida eterna. La salvación no tiene el fin de dejarnos aquí en la tierra, en este mundo caído, sin llevarnos al reposo prometido. Y ese es uno de los grandes problemas diabólicos que tiene el mal llamado evangelio de la prosperidad. Porque engaña a las personas haciéndoles creer que lo más importante es lo que pueden alcanzar aquí en la tierra, como si aquí no fuéramos a quedar. No, la Biblia dice que esto será destruido, habrá cielo nueva y tierra nueva. Por eso mucha gente hoy anhela más lo que hay en el mundo que el reposo eterno de Dios. Entonces, estas son las buenas nuevas que el autor de Hebreos nos quiere recordar aquí. Y recuerda cuando el pueblo de Israel, Dios lo liberó de Egipto y lo llevaba a tierra prometida, ¿no? Éxodo 6, 6 y 8. Dios no liberó al pueblo de Egipto con la idea de dejarlos en el desierto. No, la meta de Dios era llevarlos a donde la tierra prometida. Por su pecado ellos fue que tuvieron dificultad. Cuando usted va a Josué capítulo 1, tiene que buscarlo. Vemos que allí Josué reafirma ese llamado de Dios a Israel y les habla también de ese lugar de reposo en la tierra prometida. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, el evangelio tiene un propósito claro. Claro que sí, es redimirte de tu pecado, pero llevarte a la eternidad para que descanses en Dios. Para el creyente esta vida es un peregrinaje. Estamos aquí, claro que tenemos que trabajar, porque mientras estemos aquí trabajaremos alguna cosa, pero no estamos apegados a lo que el mundo nos ofrece. Pero lo que el mundo nos ofrece es temporal. Mira lo que dice el versículo 1 nuevamente. Dice el versículo 1, temamos pues. Dice el teólogo o el pastor Richard Phillips que en el griego literalmente dice tengamos miedo. Tengamos miedo. Ahora, ¿qué es lo que indica el Espíritu Santo con esta palabra? Tengamos miedo. Es decir, volvamos atrás. Por lo que vimos que sucedió con Israel, porque Israel perdió el descanso, porque fracasaron, porque no creyeron, porque desobedecieron, miremos lo que pasó y temamos. ¿Por qué debemos temer? Porque cuando tú no crees en Dios, mi estimado amigo, no entrarás en su reposo, y eso debe asustarte, porque si no entras en el reposo de Dios, significa que entrarás a otro lugar. ¿Y cuántos lugares hay según la Escritura? 2. No hay ni 3 ni 4, hay 2. O está el reposo de Dios que involucra el cielo, o está el infierno. Por eso debes temer. Aquí traigo a la memoria un texto que muchas veces es mal usado, creo yo, en la Biblia, en Mateo 10, 28. En muchas ocasiones se usa mal, pero Mateo 10, 28 dice lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
La pregunta es, ¿a quién se refiere allí? ¿Se refiere a Dios? Alguna gente lo aplica al diablo, que el diablo va a estar ahí dándole latigazos con un coso como si esto fuera Disney. No, es que él también va a estar sufriendo la ira de Dios en el infierno. ¿Qué tiempo va a estar teniendo él de ir a castigar? Es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Cuando miramos la historia de Israel y vemos lo que pasó a estas personas que no creyeron, debemos temer. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración para que no vaya a haber mala interpretación de lo que yo estoy diciendo. Y escúcheme, por favor. La Escritura enseña claramente que los que están en Cristo, o sea, los que están posicionalmente en Cristo, escondidos en la mano de Cristo, no debemos tener temor, porque al estar en Cristo tenemos que paz para con Dios. O sea, el cristiano no tiene por qué temer ese temor. El único tipo de temor que experimenta el cristiano es un temor reverente. No es temor a la condenación. Porque el que está en Cristo, no hay condenación, dice la Escritura, no hay pues condenación para aquel que está en Cristo. Por lo tanto, no hay temor. Romanos 8:1 creo. Tenemos un temor reverente. 1 Timoteo o 2 Timoteo 1:17, el apóstol Pablo dice allí, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Entonces el creyente no vive en temor. Tiene temor reverente hacia Dios. A los que sí deben temer, y temor de temor, no del temor de que usted ve una película de terror y que no duerme esa noche. Bueno, ese temor no se compara al temor que debe temer, es al de la Escritura. Porque tendrás que enfrentar a Dios. Y con Dios no vale excusa. A Dios no le puede decir, mira Dios, lo que pasa es que yo no iba a la iglesia porque es que el pastor hacía esto, esto y lo otro, o esta persona hacía esto, esto y lo otro, o tal persona esto. No, allá no vale lo que otra persona hacía. Allá eres tú y Dios. Ahí no hay cuento. ¿Y por qué debe temer? Sigue diciendo el versículo. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Debes tener temor, estimado amigo, de perder la oportunidad de entrar en el descanso de Dios. Y esto no debe tomarse a la ligera. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. Hay una promesa, lo que está diciendo permaneciendo la promesa, lo que está diciendo es que hay una promesa que ha quedado, que sigue presente. Y el Espíritu Santo quería que los primeros lectores del siglo I y ahora la iglesia del Calvario en el siglo XXI, 2024, entendamos que mientras Cristo no venga, el descanso todavía está disponible. Es decir, la oportunidad de gracia, de salvación, todavía está disponible. Perdón, amigo, ese cuento de que bueno, cuando yo esté más cerca a morir, entonces yo voy a creer. Ese cuento de que bueno, lo que pasa es que cuando venga la gran tribulación y entonces haya oportunidad, no. O te salvas o no te salvas. Ahora, dicen los académicos que una forma más literal para traducir esta frase sería la siguiente: cuidado. No sea que pienses que has llegado demasiado tarde para entrar en el descanso de Dios. Algunos piensan que es demasiado tarde para ellos. Lo que pasa, pastor, es que usted no entiende porque yo he sido demasiado malo. Bueno, el pasaje te dice, estimado amigo, que aunque tú hayas sido demasiado malo, mientras estés vivo tienes esperanza. Si crees, Él te perdona. La gente siempre dice, oye pastor, pero ¿cómo es posible? Si esa persona, o sea que si un asesino que ha matado no sé cuántas personas está en la cárcel y le pregunta el evangelio y le pide perdón a Dios y Dios lo salva, entonces Dios lo perdona y se salva. Sí. Ay, pero ¿por qué? Que eso es injusto, que no es que...
si se arrepintió, está en la cárcel pagando lo que hizo aquí en la tierra con los humanos, pero si pide perdón y su arrepentimiento es verdadero, se salva, igual que usted y yo que no hemos matado a nadie. Esa es la gracia salvadora. Entonces hay un descanso disponible perfecto para ti, estimado amigo. Un descanso que puede ser automáticamente tuyo por fe en Jesucristo. Hay una declaración importante o impactante en Mateo capítulo 7. Vaya conmigo, Mateo capítulo 7. Porque quiero ser enfático en esto, estimados amigos y hermanos. Miren lo que dice Mateo 7, versículo que dije 24. Un pasaje muy conocido. Cerrando el Señor Jesucristo el sermón del monte, después de que ha hecho que muchos le dirán, Señor, Señor, miren lo que dice. Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo el sermón del monte, el decálogo por el cual los creyentes vivimos. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, dice el versículo 26, y no las hace, le compararé a un hombre insensato o un hombre necio o cabeza dura que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Una vez yo creo que prediqué de esto en un matrimonio. Hermano, aquí vemos dos personas que están escuchando. No hay tres, no hay cuatro. Dos personas que están escuchando. Las mismas palabras, la misma predicación, la misma enseñanza. Y hay dos respuestas. Uno decide creer lo que le estás diciendo y ponerlo por práctica en su vida. Y el otro dice decir, puro cuento. A los dos les cayeron lluvias, aguas, vientos. A los dos. Eso significa que no piense que porque usted cree en Jesucristo, ni se va a enfermar, ni lo van a meter en chisme, ni lo van a mirar feo. No. Si usted cree eso, perdóneme, pero bájese de esa nube. Porque nos va a pasar lo mismo que a los otros. La diferencia es que cuando yo estoy parado en la roca, cuando viene el chisme, lo que sea, me puedo mover así, pero estoy paradito así quieto. De aquí no me mueve nadie. Pero cuando me paro en la arena, entonces cuando viene el chisme y toda la cosa, me derrito. Ya no vuelvo. No me miraron, no me saludaron, y etcétera, etcétera, etcétera. Amigo, no pierdas la oportunidad de gracia que Dios te está dando de entrar en su descanso. Hoy, 6 de octubre del 2024, Dios te está dando la oportunidad, estimado amigo, para que creas en Él. La gracia de Dios está ofreciendo esta mañana perdón de pecados. Es hoy, no es mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, señala la misma verdad, dice el apóstol Pablo allí. Que Dios ofrece gracia salvífica a los más pecadores. Y Mateo, capítulo 9, versículo 12 al 13, dice una verdad muy clara, que Jesucristo no ha venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Otra cuña, y esto no es una justificación, no son justificaciones, pero Dios vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Es decir, que en las congregaciones vamos a encontrar hombres y mujeres como usted y como yo, que van a seguir en algunos momentos pecando. Se van a equivocar contra nosotros vamos a equivocar contra ellos. Somos personas que Dios está trabajando en nuestras vidas. Llegaremos a la perfección cuando Él venga por nosotros.
Entonces notamos que el autor nos recuerda que el reposo al que nos llama el Evangelio es en cierto sentido una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Habla de una promesa en la creación. Mire el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. O bueno, antes bien el versículo 3, mire lo que dice el versículo 2. Pero también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Él está diciendo, mire, lo mismo que les pasó a ellos, que les anunciaron el Evangelio, es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Y lo mismo que le está pasando a usted hoy, el día de hoy, estimado amigo. Se le está anunciando el Evangelio. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cuántas veces no nos aprovecha el oír la palabra? Porque en lugar de estar oyendo la palabra, estamos en otra cosa. Estamos preocupados por una cantidad de cosas. Por lo que vamos a hacer mañana, por lo que vamos a hacer más tarde. Y no estamos preocupados por lo que nos está diciendo, ni examinar nuestra vida a la luz de lo que nos está diciendo. Tenemos que ser como los de Tesalónica, que escuchamos lo que el pastor o el predicador está diciendo, pensando cómo proviene realmente esto de Dios, y voy a examinar mi vida. Nosotros tenemos un mal que siempre estamos diciendo, alguien le dijo. No, cuando Dios quiere hablar a tu vida, va a hablar a tu vida. Ten un espíritu enseñable y decirle, Señor, gracias porque estás dándome una oportunidad. Mire, vea. Cuando usted está escuchando una predicación, una enseñanza, y digan algo que usted esté pasando, ya sea que se lo dijeron o no se lo dijeron, usted dígale, Señor, gracias, porque me está dando una oportunidad para que yo corrija. Sin importar si se lo dijeron o no se lo dijeron. Pero por la experiencia que he tenido de escuchar predicación, de estar sentado escuchando predicación, de predicar, cuando Dios quiere hablar a tu vida, no necesita que alguien vaya y le diga al predicador, vaya y diga tal cosa. El Señor simplemente lo dice. Dice, pero no les aprovechó porque no iba acompañado de fe en los que la oyeron. No había fe en sus vidas. Cuando nosotros empezamos a decir, es que me la está tirando, ¿sabe qué es eso? Eso es falta de fe. Eso es cerrar tus oídos. Y como yo hemos mirado, estuvimos la semana pasada, tu corazón se va a hacer un corazón duro, se va a cauterizar y no vas a entrar en el reposo. Miren lo que sigue diciendo el versículo, ahora sí 3. Pero los que hemos creído, miren lo que dice, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El reposo al que Dios llama en este versículo es a su reposo. Creo que ya mencionamos que está haciendo referencia en el Salmo 95, donde Dios dice allí, no entrarán en mi reposo. Esto fue prometido en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3, cuando tenga usted la oportunidad, donde describe Dios que después de haber contemplado la obra de la creación, Dios reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Ahora, esto, aclaro, esto no significa de que Dios dejó de trabajar. Juan capítulo 5, versículo 15 dice claramente el Señor Jesús, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Dios sigue trabajando porque Dios continúa sosteniendo la creación con sus manos. Él sigue haciendo la obra. Pero entonces el reposo divino, el que habla aquí, habla de la satisfacción que tuvo Dios al contemplar o terminar su obra. Mira lo que dice el puritano John Owen sobre esto. Este reposo conlleva un significado moral, pues refleja la complacencia de Dios en su creación. Por eso separó ese día, invitó a Adán a observar ese día en adoración a Dios,
en obediencia por lo que él había hecho. Adán en el Edén, el Edén no era el reposo prometido. Era un lugar más bien de prueba también para Adán. Él debía cumplir allí, debía obedecer para poder entrar en ese reposo divino que Dios le había establecido, pero como falló, fue excluido de esa promesa. Ahora, entonces esa promesa que es citada en el Salmo 95, donde Dios dice, donde Dios, fiel a su pacto con Abraham, prometió liberar a su pueblo de la opresión de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Josué también lo predicó cuando enseñaba esto en la esperanza de entrar a esta tierra de Canaán. Pero sin embargo, Canaán tampoco representaba el reposo definitivo para el pueblo de Dios. Era un qué, podemos decir que era una sombra de lo que había prometido, de que entraríamos en ese reposo perfecto cuando llegara ¿quién? Jesucristo. Por eso dice el versículo 9, más adelante, ahí en el mismo capítulo 10, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto nos lleva al segundo punto, que es el fundamento del reposo. En un sentido, ese reposo no solo es una promesa, sino que en otro sentido ese reposo ya ha sido conquistado por nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 10, ahorita regresaremos a los otros versículos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Según los intérpretes, uno podría interpretarlo de dos maneras. Ese Él que apunta a Cristo, o que ese Él apunta a todo creyente. Si interpretamos que Él apunta al creyente, tenemos que decir que hace referencia a ese día final, cuando nosotros como creyentes cesaremos de hacer todas las cosas, porque ya estaremos en la presencia del Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 14, versículo 13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea que apunta a ese futuro. También apunta a lo que mencionabas hace un rato, que ya estando en Cristo, ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero si miramos que Él apunta a Cristo, la pregunta debería ser la siguiente: ¿quién es el centro del libro o de la epístola de Hebreos? Cristo. El autor nos ha dicho que Él es superior a todas las cosas, nos ha dicho que Él es superior a los ángeles, nos ha dicho que Él es superior a los profetas, que es superior a Moisés. Jesucristo ha entrado en el reposo. Cristo vino aquí a la tierra para servir de una forma perfecta en obediencia al Padre. Fue a la cruz, murió por nuestros pecados, removió la ira de Dios que estaba sobre su pueblo, perdonó nuestros pecados, nos santificó, nos adoptó para ser los hijos del Padre, nos hizo sus hermanos. Como nuestro sacerdote, ofreció sacrificio y se ofreció Él como sacrificio, y en la cruz del Calvario dijo tetelestai, que significa ¿qué? Consumado es, ya todo ha terminado. En la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, oró de la siguiente manera: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Cuando murió en la cruz del Calvario, terminó su obra como ese Redentor. Resucitó y ascendió al cielo. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 12, más adelante estudiaremos, que dice que Él fue ofrecido una sola vez para siempre.
un solo sacrificio por los pecados, y ahora se ha sentado a la diestra de Dios, un lugar de autoridad. Y como le hemos mencionado en muchas ocasiones, quizás cuando hablamos del trabajo sacerdotal de Jesucristo, en el tabernáculo había de todo menos una silla. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que estar constantemente ofreciendo sacrificio por los pecados. La obra de expiación del sacerdote nunca terminaba. Era algo que se hacía constantemente. A diferencia de Cristo, la obra de Cristo terminó. Está sentado a la diestra del Padre en autoridad. Entonces, cuando Dios acabó su obra en Génesis, la admiró, se complació en ella. Cuando Cristo terminó la obra en la cruz del Calvario, la admiró, se complació en ella y reposó. En resumen, el reposo divino para el creyente es un llamado a ir a Cristo, porque solo Cristo lo puede otorgar. Su obra perfecta está confirmada por el hecho de que está sentado a la diestra del Padre, en autoridad. A diferencia de Josué, por ejemplo, quien no pudo dar el reposo completo a Israel, Jesucristo sí pudo dar el reposo completo a su pueblo. Esto nos lleva al tercer punto, que observamos la esencia del descanso de Dios, o practicando el descanso de Dios. Dice, por tanto, queda aún un reposo para el pueblo. El término que se usa en el versículo 9 aquí, que traduce reposo, viene del griego sabastismos, según los estudiosos, que denota en la práctica la observancia del día de reposo. Es decir, que el autor está afirmando en el versículo 9 de que existe aún para el pueblo de Dios la observación de ese día de reposo. Aquí no voy a argumentar, digamos, las razones por las cuales como creyentes creemos que ese reposo nosotros no es el sábado sino el domingo. Pero lo que sí voy a demostrar, o voy a mostrar por la escritura o por lo que encontramos aquí, que por causa del reposo prometido y por causa de la conquista de Cristo, lo que queda para el creyente es practicar ese descanso que tenemos en Él. Arthur Pink dijo lo siguiente en referencia al reposo del creyente: no solamente es un memorial de la obra de Dios en la creación y un recordatorio del Creador como nuestro propietario, sino que también es un emblema del reposo en el que Cristo entró como memorial eterno de su obra consumada. En vista de que Cristo terminó su obra y entró en su reposo, levantándose de nuevo en el primer día de la semana, nosotros estamos, por lo tanto, notificados de que los 6 días de trabajo del cristiano deben ir de lunes a sábado y que su día de reposo debe ser observado el domingo. Simon Kistemaker, otro teólogo, dice que para el creyente el día de reposo no es simplemente un día de descanso en el sentido del trabajo, es más bien un reposo espiritual, una cesación del pecar. Trae consigo la noción de estar ante la presencia sagrada de Dios junto con su pueblo en culto de adoración y alabanza. Una de las marcas de aquellos que han apostatado o que están a punto de apostatar en una congregación o alejarse de Cristo es el irrespeto al día de adoración del pueblo de Dios. No respetamos el día que le pertenece al Señor.
El autor en Hebreos 10, que estudiaremos más adelante, versículo 25, nos presenta un versículo que es muy conocido para nosotros, pero poco aplicado. A la gente no le gusta que se le cite ese versículo, pero dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, que ya a algunos se les había hecho costumbre no congregarse con el pueblo de Dios. Esa es una marca de apostasía, despreciar el día que Dios ha estipulado para que su pueblo se reúna para adorarle a Él. Vemos el día de congregarnos como un yugo, como una carga. Por eso el autor llama a esta congregación, a la primera congregación, y nos llama a usted y a mí a autoexaminarnos, a examinarnos. ¿Por qué estamos dejando a un lado el congregarnos cuando el pueblo de Dios está congregado? Y esto lo vemos, muchas personas comienzan muy afirmados, pero luego comienzan a perder la estima por el día del Señor. Lo hablamos el miércoles cuando hablamos del primer amor. Ya no hay pasión por congregarse. Antes había pasión por congregarse. Yo hoy no hay pasión. O sea, ya si voy bien y no también, me da igual. No nos debe dar igual. Porque cuando el pueblo de Dios ha decidido reunirse, debe llenar a nosotros de gozo y de alegría. La pregunta es, ¿usted sabe qué es lo que hace el pueblo de Dios o el cristiano hace cuando se reúne, ya sea un miércoles o ya sea un domingo? ¿Sabe qué es lo que hacemos? Bueno, estamos practicando lo que haremos por la eternidad. Estamos meditando en la grandeza de Dios, estamos admirando su creación, nos gozamos en Él, nos gozamos en su gloria, descansamos en Él. Cada domingo, cada miércoles que el pueblo de Dios se reúne, debemos considerarlo como pueblo de Dios, algo sumamente importante. Dios va a hablar a nuestra vida por medio de su palabra. Me voy a juntar con otros hermanos en Cristo que también que también muchas veces han pecado, que también han sido perdonados de la misma manera como yo fui perdonado. Nos vamos a reunir para adorar a nuestro Dios. Nos vamos a reunir para edificarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para estimarnos a las buenas obras. Nos vamos a reunir para perdonarnos. Nos vamos a reunir para ser pacientes. Nos vamos a reunir para juntos adorar a nuestro Dios como lo vamos a hacer en la eternidad. Es un momento de práctica cuando el pueblo de Dios se reúne. Y el congregarse el domingo, el congregarse el miércoles, para el pueblo de Dios no debe ser negociable. Cuando entendemos el Evangelio, desearíamos que el día domingo llegara, que el día miércoles llegara. ¿Y por qué, pastor? Porque ya le dije, porque es el día que como iglesia a nivel congregacional practicamos lo que vamos a hacer por la eternidad. Adorar al Dios vivo y verdadero. Le conoceremos cada día más. Es donde cuando yo he hecho mi intimidad con el Señor durante la semana, bueno, el domingo lo hago colectivo con mis hermanos en Cristo. No hay ninguna excusa para que el creyente respete ese día del Señor. Yo desde pequeño me lo enseñaron. Hoy a la edad adulta lo hago por convicción. Y trato de transmitirlo a mis hijos. Ahí me enseñaron que el pueblo de Dios, cuando se reúne el domingo, yo debo congregarme. Sí o sí. Eso aprendí yo, eso lo enseño a mis hijos. Y ahorita que estoy de pastor en la congregación, pues eso enseño. Porque la Escritura lo dice. Lo entiendas tú o no lo entiendas, lo aceptes o no lo quieras aceptar. Tu deber como cristiano es congregarte cuando el pueblo de Dios está congregado para adorar. Ese es tu deber. Lo entiendas o no lo entiendas. Y aunque no lo entiendas, sigue siendo tu deber. Porque no es cuestión del pastor Klinger que se lo inventó. Porque quiere tenerlo aquí el miércoles y porque quiere tenerlo aquí el domingo. No, es la responsabilidad del creyente. Todo creyente que ha entendido el Evangelio dice, Señor, ese es tu día, te pertenece, allí voy a estar. El pueblo de Dios se ha reunido, Señor, allí voy a estar. Con cansancio como sea, pero allí voy a estar, Señor. Yo sé que las excusas son variadas, porque he escuchado todo tipo de excusas hasta las que usted no se puede imaginar. Pero el creyente verdadero no viene por obligación, viene por convicción.
Un niño de 4 años vendrá por obligación porque el papá lo trae. Pero luego ya uno viene por convicción, uno entiende. El día le pertenece al Señor. Los otros días hago otras cosas. Ese día me reúno con mi pueblo, con el pueblo parado al Señor. Y no lo haga regañadientes. Hágalo con pasión, como en su primer amor. Cuarto, la importancia de no postergar la entrada en el reposo. La exhortación del autor en este pasaje, en esa segunda advertencia, no es solo examinar nuestros corazones, sino que es una exhortación a tomar una decisión. Existe un reposo prometido, lo miramos en el versículo 1, el versículo 2, y nos dice que existe la posibilidad de que, habiendo escuchado el Evangelio, no entremos. Ahora miren lo que dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta es la responsabilidad de cada creyente. Estimado amigo, esa es tu responsabilidad. Procurar. La palabra procurar en el original significa ejercitarse con diligencia, con apuro para lograr algo. La idea es que los creyentes o aquel que está escuchando el Evangelio debe emplearse arduamente a fin de entrar en ese reposo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, prosigo a la meta. Ya no es ese cuento de que bueno, listo, ya lo alcancé y ahorita estoy aquí sentado. No, prosigo a la meta. ¿Usted no cree que el apóstol Pablo podía sentarse y decir, bueno, listo, ya escribí unos cuantos libros, ya la hice, ahorita me siento y me relajo? ¿Cuántos creen que él podía hacerlo? Bueno, ¿qué le hace pensar que usted sí puede hacerlo? Bueno, iba a decirlo, pero suena un punto ofensivo. Pero no podemos hacerlo. No nos podemos dar ese lujo. Si él proseguía la meta, ¿por qué no proseguir nosotros? Él mismo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Entonces Hebreos 6, por ejemplo, 4:6, nos sirve como introducción a Hebreos 4:11. Miren lo que, si lo ponemos juntos podemos leerlo de la siguiente manera. Dado que pues todavía resta algunos por entrar, hagamos por lo tanto todo esfuerzo para entrar en ese reposo. Debemos esforzarnos. El apóstol Pablo también lo presenta a los Filipenses 2, capítulo 12, versículo 12, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de nuestra salvación. Es decir, que hay unas responsabilidades que tienes como creyentes que tienes que hacer. Ser creyente, perdóneme que le tenga que decir esto, no es venir un domingo a sentarse en una iglesia, escuchar a un predicador hablar, tomar notas, leer la Biblia y regresar a mi casa y seguir como si nada hubiera pasado hasta el próximo domingo o hasta el próximo miércoles y se congrega. No, eso no es ser cristiano. Es ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Es un celo de vivir en obediencia. Es un celo de decir, Señor, mira, Dios, ¿cómo puedo yo seguir las directrices que tú me has dado a mí como tu hijo? Es mostrar con mi estilo de vida una convicción profunda, una obediencia a la palabra de Dios. Por eso el autor no cesa de advertir una y otra vez a los lectores para que se esfuercen. Y aclaro para que no vaya a haber ninguna duda. Aquí no se trata de que tú entras a la salvación por fe y luego la vas a mantener por las obras. No, la Escritura no enseña eso. No, Señor. La salvación es de principio a fin, es por fe. Aquí el llamado es un llamado de urgencia a aquel que no ha creído para que responda al Evangelio con fe.
Es un llamado de urgencia a aquel que ya ha creído, a que no se desentienda, sino que siga caminando con su mirada puesta en Jesucristo. Porque a veces nos desatendemos. No, es que yo sé mucha Biblia, si yo soy salvo aquí para allá, pero no hago más nada. Un momento, tú no hacer nada, estar allí sentado haciendo nada, está evidenciando de que posiblemente te estás engañando. Posiblemente te estás engañando. ¿Por qué? Porque es que el llamado, entrelazándolo con lo que estamos hablando, o que hablamos el miércoles pasado en nuestro estudio, el Señor reconoció en esta iglesia ¿de qué iglesia es? De Éfeso, sus buenas obras y su arduo trabajo. Lo de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también reconocía su arduo trabajo. ¿Y quién nos ha hecho pensar a nosotros, quién nos ha enseñado a nosotros que el cristianismo es simplemente estar allí y no más? Pero ¿de dónde hemos sacado eso? ¿En qué Biblia lo hemos leído? Ya sé dónde lo hemos sacado. Lo hemos sacado de nuestro engañoso corazón, del Dios que hemos creado en nuestra cabeza y no el Dios de la Biblia. Porque el Dios de nuestra cabeza nos entiende. No, si no te preocupes, yo entiendo que tú como no estás de acuerdo con tal y tal cosa, no te preocupes, tú quédate ahí sentado. El día que empieces a estar de acuerdo o encuentres un lugar donde estén de acuerdo con todo lo que tú creas, entonces ese día sí vas a esforzarte, ese día sí. Hijo, no te preocupes, yo espero. Sí, convencido. Siga creyendo esas mentiras de su engañoso corazón. Esto no se debe tomar a la ligera ni debe ser ignorado. El mensaje es: hazlo, no sea que caigas como aquellos que creyeron en el desierto, que cayeron, en el desierto por falta de fe. Procurad pues entrar en el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miren, lo que le está diciendo es, Santiago dice que la Biblia es un espejo. Lo que está diciendo es: mírate al espejo. Uno tiene que aprender de los errores de los demás. El sabio aprende de los errores de los demás. Es lo que está diciendo aquí. Mira, versículo 11. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, no hagan lo mismo que ellos hicieron. Dios no puede ser tomado a la ligera, mis hermanos. Por eso el autor pasa en el versículo 12 a darnos la razón por la cual Dios no puede ser tomado a la ligera. Mira lo que dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahora, este versículo, del versículo 12, es uno de los versículos más conocidos de los cristianos en la Escritura. Y muchas veces hemos escuchado todo tipo de predicaciones o aplicaciones de este pasaje, no necesariamente relacionadas con el contexto inmediato del pasaje. Por ejemplo, generalmente este pasaje es interpretado de la siguiente manera: la palabra de Dios tiene poder divino para lograr producir convicción de vida en las personas, les muestra su maldad y con el fin de llevarlos al arrepentimiento. La palabra de Dios tiene poder, hermano, y Él sabe lo que tú estás pensando. La palabra de Dios sabe y va a discernir y va a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón, de tu vida, y los tuétanos en la parte del hueso, hasta lo más profundo va a penetrar. Amén, no se asuste, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Porque sí, la palabra de Dios puede hacer todo eso. Yo mismo lo he predicado. Sí, la palabra puede hacer eso. Es poderosa. Sí, la palabra es viva, claro que sí. Da vida espiritual, claro que sí. Es eficaz, claro que sí, que produce eficacia. Isaías 55:11 dice que ella no regresa vacía. Es decir, que cuando es predicada, o produce en ti convicción para que creas, o produce en ti condenación. Porque no hay dos opciones. O la crees y eres salvo, o no la crees y te condenas. Eso dice la Biblia. El que cree ya ha sido salvo y el que no cree ha sido condenado. Juan 3:17 y 18.
Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Es realmente eso lo que el autor está diciendo en este pasaje en su contexto inmediato? Todo lo que yo acabo de decir. ¿Es eso lo que el autor está diciendo? Aunque todo lo que he dicho es cierto y se puede usar ese versículo para eso, sí. Pero ¿es eso lo que le está diciendo? Yo creo que no es lo que el autor está diciendo. En su contexto está explicando que la razón por la cual tenemos que temer y esforzarnos para entrar en el reposo de Dios es precisamente porque la palabra de Dios es viva y eficaz y que corta más que toda espada de dos filos. Hermanos y amigos, esto es una advertencia, no una promesa de que Dios va a dar vida espiritual. Es una advertencia. ¿Puede la palabra de Dios cambiar tu vida? Claro que sí. Sin duda, pero aquí no es esa promesa. Aquí lo que está hablando es una advertencia para tu vida que no has creído. Aquellos que están acumulando conocimiento, pero que no creen en su palabra. Y la compara con una espada de dos filos. El autor de esta epístola tenía en mente una espada que se llama la mashaira, que era una espada cortica, que era para combates de corta distancia que usaban los soldados romanos. Era un arma mortal. El fin por el cual esta espada fue construida de dos filos era simplemente para verdaderamente matar al oponente. Cortaba por donde la tocaba, iba a cortar y penetrar y sacar las vísceras y todo lo que usted encuentre ahí en la parte esta aquí del estómago. Y lo que está diciendo el autor es que esa energía destructiva que produce una espada al entrar en el vientre de una persona se expresa finalmente en el versículo 12 cuando dice penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. El autor lo que está diciendo aquí es que esta misma palabra va a producir muerte en tu vida si no la crees. Es la misma palabra que Dios va a usar, y creo que ya lo dije en una ocasión, la escritura es la misma palabra que Dios va a usar para juzgarte por haberla rechazada. Es la misma palabra. Él no va a usar otra persona, es la misma palabra. El que se expone a la palabra de Dios y la rechaza está en grave peligro. Esta misma palabra que Dios usó para predicarte el evangelio es la que va a usar. Por eso es viva y es eficaz. ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios, amigo? ¿Cómo la estás recibiendo? ¿Cómo estamos considerando al Señor Jesucristo? En este contexto, cuando dice que la palabra es viva y eficaz, hermano, la podemos aplicar también a que Dios cumple lo que dice. El mismo pasaje que estudiamos la semana pasada en los versículos anteriores dice que Dios juró que no entrarían en su reposo. ¿Y qué pasó? No entraron. Algunos de ellos pensaron, nos rebelamos, eso no pasa nada. No pasa nada. Cuando la gente dice, no, eso no pasa nada. Dios es amor, Dios es perdonador, Dios entiende. Y entonces estamos en que Dios entiende, que Dios es amor, que Dios es perdonador. ¿Y es Dios amor? Claro que sí. Pero a veces nosotros abusamos. No, mañana me arrepiento. Tú no sabes lo que pasará mañana. Su palabra es eficaz, es decir, que su palabra se va a cumplir. No entrarán y no entrarán. Si no crees, no entrarás. Hoy es el momento de examinar, de considerar a Jesucristo, de arrepentirte, de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el momento donde el creyente tiene que decir, sentarse y examinar mi vida. Señor, yo quiero hacer un autoexamen de mi vida. Yo sé que esto es muy dado hacerlo en noviembre, en diciembre. Ya estamos en octubre, han pasado 10 meses del 2024 y cuando menos demos cuenta ya se ha acabado este año. Examínese, pregúntese, durante estos 10 meses que han pasado, ¿qué tanto he crecido yo en mi vida espiritual? Pregúntese, ¿qué tanto he crecido? ¿Qué tanto he aplicado de la Escritura en mi vida diaria?
Sigo siendo el mismo. ¿Cómo está mi deseo por el Señor? ¿Ha disminuido, ha aumentado, sigue igual? Hombre, examínese. Y no espere inyección de, no sé, de aliento. Lo que tiene que hacer usted es volviendo, bueno, por providencia de Dios, volviéndolo el miércoles. Lo único que tiene que hacer, como le dice a la iglesia de Efeso, ¿qué es? Vuelva al principio. La solución está en mis manos, en tus manos. Examínese, examínese, examínese. Sé que esta advertencia no es únicamente para aquellos apóstatas declarados. Esta advertencia es para aquellos corazones que están inclinándose a la apostasía. Aquellos apóstatas que estamos en la iglesia en secreto. Pastor, ¿qué es eso de apóstatas en secreto? Que estamos asistiendo a la iglesia, que aparentamos amar al Señor, que aparentamos escuchar la voz del Señor, que estamos dando una impresión de que sí creemos en Jesucristo, pero que en la realidad no amamos al Señor Jesucristo ni le obedecemos. En el fondo, nuestro corazón está pegado a las cosas del mundo, a los placeres de la carne, a los deseos egoístas. No hay lugar en Cristo para nuestras vidas, porque no hay tiempo para su palabra, no hay tiempo para adorarle, no hay tiempo para congregarme, no hay tiempo para edificarme con los hermanos, no hay tiempo para poner mis dones por obra en la obra del Señor, no hay tiempo para ser edificado por otro. No hay tiempo para eso, porque necesito tiempo para trabajar, necesito tiempo para descansar, necesito tiempo para mis hobbies, necesito tiempo para todo. Dios, por allá cuando tenga más nada que hacer, entonces Dios, tú eres un apóstata en secreto. Sí estás aquí, sí cantas, sí sabes algunos versículos, sí vienes, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Dice la Escritura. Allí está tu corazón. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Hermano, me quito las gafas para no verlos. La cara que van a poder cuando lo va a decir. Es que deberían haber tantos sugieres que se repetirían. Cada 2 o 3 meses les tocara servir. Deberían haber tantos maestros que los maestros se repitieran cada 2 o 3 meses de la cantidad de maestros. Debería haber tanta gente cuidando niños que no se tuvieran que repetir. Debería haber tantos músicos que tuvieran que tocar cada 2 o 3 semanas. Deberían haber tantos intérpretes. Y así podría seguir. Pero tenemos 4 ujieres, 4 maestros. Y no diga nada, pastor, porque me ofendo y me voy. No ponga en duda mi fe, pastor, porque yo tengo fe en Jesucristo. No sé en cuál. Porque en el de la Escritura tendríamos que dar otra evidencia. Debiendo ser ya maestros, tener necesidad de que todavía les den los pañitos. Debiendo ser ya maestros. Pero nuestro corazón está allá. Para allá hay tiempo. Para allá no hay cansancio. Para allá sí hay dinero. Para allá sí hay alegría. Para allá sí hay pasión. Para allá sí hay esfuerzo. Para allá sí. Blanco es. Significa que tu corazón está allá. Aunque estés aquí, sentado.
podrás engañar a los demás. Podemos engañar a los demás. Podemos mostrar que amamos al Señor, que hemos entregado nuestra vida. Podemos en nuestras redes sociales presentar todo nuestro conocimiento. Pero ¿sabe una cosa? A Dios no lo puedes engañar. Su palabra en algún momento desenmascarará tu mentira. Y lo más peligroso es que si no cambias, si no te arrepientes, no entrarás en su reposo, sino que entrarás en el infierno por tu rebeldía y por tu desobediencia. Ese día tú eres de los que dirás: Señor, Señor, yo sabía mucha Biblia. Señor, Señor, yo me sabía todos los libros del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el derecho y el revés. Señor, Señor, yo cantaba. Señor, Señor, y Él te dirá: apartado de mí porque nunca te conocí. Amigo simpatizante, procura entrar en el reposo. Persevera en la fe. Pon tus ojos en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Para hoy es la promesa. Procura entrar en Él. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra nos desafía. A veces dice cosas que no queremos escuchar, o nos toca decir cosas que no queremos decir. Padre, pero también confiamos en lo que tu palabra puede hacer para con nosotros. Porque tu palabra nos lleva a Cristo Jesús. Padre, gracias porque tu palabra se va a cumplir, lo que tú has dicho se va a cumplir. Señor, confiamos que aquellos que están en Cristo, Señor, tu palabra les sirva para afirmar su vida, para examinarse cada día y afirmarse en ti. Señor, pero también oramos por aquellos que todavía no han creído en ti. Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hablarle de manera especial. Tu Espíritu Santo los convenza de pecado. Señor, y que realmente puedan creer en ti. Señor, yo oro por aquellos que pensamos que hemos creído en ti, pero cuando nuestro corazón todavía está en el mundo. Señor, donde nuestras ocupaciones del mundo roban toda la atención y tú estás en segundo, tercero, cuarto lugar. Señor, habla a esas vidas. Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en ellos. Señor, porque han escuchado mucho tu palabra, pero quizás todavía no han creído verdaderamente en ti. Señor, muéstrales con tu palabra la necesidad salvífica. Señor, que tu Espíritu transforme, que tu Espíritu dé nueva vida. Señor, que podamos volver realmente, oh Dios, a esas primeras obras. No en sí a las obras, sino a la motivación de las obras, que eras tú en todo momento. Padre, gracias. Señor, tu palabra ha sido hablada. Señor, que el que tenga oídos, que oiga lo que tú tienes que decirle a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor,